En el corazón de las montañas del suroeste, donde los vientos golpean los cañones como tambores ancestrales, vivía un joven apache llamado Nantán, conocido por su carácter tranquilo y su extraordinaria humildad. No destacaba por su riqueza ni por poseer tierras. Apenas tenía un pequeño corral, una choza de adobe y una reputación de ser un hombre trabajador. Lo que sí tenía, aunque él mismo no hablaba de ello, era un linaje del que pocos estaban enterados. Para la mayoría, Nantán era simplemente el apache humilde que ayudaba a todos, el que reparaba cercas rotas, el que cuidaba caballos ajenos sin cobrar, el que compartía lo poco que poseía con quienes tenían menos. En un valle cercano vivía Elena Ortiz, una joven mestiza cuya vida había sido moldeada por la lucha. Su madre mexicana había muerto cuando ella tenía 12 años, y su padre, un hombre de buen corazón, pero de mala suerte, había perdido su pequeña granja en una temporada de sequía. Desde entonces, Elena trabajó en el rancho de los Dawson, una familia de colonos que la trataba como empleada, como una sombra útil pero invisible. A pesar de todo, Elena conservaba una dignidad silenciosa y una mirada firme que no se rendía ante la adversidad. Fue durante un mercado en la misión local cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Nantán estaba vendiendo mantas tejidas por su propia familia, mientras Elena buscaba herramientas para el rancho. Cuando sus miradas se encontraron, hubo un reconocimiento instantáneo, como si ambos sintieran que el otro cargaba un peso similar en el alma. Ninguno habló demasiado. No hubo declaraciones románticas ni juegos de cortejo. Solo un gesto sencillo. Nantán le regaló una pequeña pluma azul que había encontrado en el río, explicando que era símbolo de un espíritu libre. Para Elena, acostumbrada a la rudeza del mundo, aquel gesto fue como una brisa suave tras años de viento helado. Con el tiempo, comenzaron a encontrarse más seguido, siempre en silencio, siempre con respeto. Había una ternura natural entre ellos, algo que no necesitaba ser adornado. Nantán la acompañaba a buscar agua, la ayudaba cuando el viejo carruaje del rancho se descomponía y la protegía de los cowboys que bebían demasiado. Elena, por su parte, era una mujer observadora. Y poco a poco descubrió que la humildad de Nantán no era debilidad, sino una forma profunda de fortaleza. Él no presumía, no buscaba admiración. Su forma de ser inspiraba confianza, pero el mundo en el que vivían no era amable con uniones entre culturas. Los Dawson, especialmente el patriarca, Richard Dawson, se opusieron desde el inicio. Para ellos, Elena era prácticamente propiedad del rancho, una trabajadora indispensable. «No puedes desperdiciar tu vida con un apache pobre», le advirtió el hombre. «No tiene nada que ofrecerte». Sin embargo, Elena sabía que lo que Nantán ofrecía valía más que cualquier moneda o hectárea de tierra. Ofrecía paz, respeto, verdad. La tensión creció hasta que un día, después de una humillación pública que Dawson intentó imponer sobre ella frente a los demás peones, Elena tomó una decisión irrevocable. Dejaría el rancho para siempre. No sabía qué haría ni a dónde iría, pero sabía que no soportaría seguir bajo el control de un hombre que creía tener derecho a su destino. Esa misma noche caminó hacia las montañas, sin más pertenencias que una manta y la pluma azul que Nantán le había regalado. Nantán la encontró al amanecer, agotada pero decidida. No le preguntó por qué había huido. Simplemente se situó a su lado, ofreciéndole un silencio protector. Fue entonces cuando Elena dijo algo que él jamás olvidaría. «Si me aceptas, caminaré contigo donde vayas». Para Nantán, aquello era más profundo que cualquier ceremonia. Y así, con la bendición sencilla del jefe de su clan y una ceremonia apache, marcada por la pureza de sus tradiciones, el agua vertida en las manos, el intercambio de semillas, la unión de sus respiraciones frente al fuego,
quedaron casados. No hubo invitados abundantes, no hubo vestidos lujosos, ni música, solo dos almas que se reconocían como hogar. Helena, acostumbrada a las casas de madera y a los horarios estrictos de los colonos, tuvo que adaptarse a una vida distinta, la vida de la comunidad apache. Aprendió a moler maíz, a curtir pieles, a respetar los rituales del amanecer, a escuchar las historias ancestrales que las mujeres contaban alrededor del fuego. No fue fácil. A veces lloraba en silencio por la rudeza del viento o por las noches frías, pero cada vez que miraba a Nantan, encontraba calma. Lo que más la sorprendió no fue la pobreza de su nueva vida, sino la dignidad con la que los apaches vivían con tan poco. No había exceso, pero tampoco miseria. Había comunidad, honor, memoria. En ese mundo, Helena encontró un tipo de libertad que jamás había conocido en el rancho. Sin embargo, y aquí comienza la verdadera profundidad de este primer outline, aunque Nantan la trataba con amor y respeto, había una parte de él que siempre parecía oculta. Helena notaba que, en ocasiones, los ancianos lo observaban con especial cuidado, como si supieran algo que ella no sabía. Lo escuchaba hablar en voz baja con el chamán, como si estuvieran preparando algo que escapaba a su comprensión. Había momentos en los que la humildad de Nantan parecía tan impecable, tan absoluta, que casi daba la sensación de que intentaba protegerla de una verdad que ella aún no estaba lista para escuchar. A pesar de estas señales, Helena eligió confiar. Ella había elegido una vida humilde junto a un hombre humilde, sin imaginar que el mundo bajo la superficie estaba a punto de revelarse como algo mucho más vasto, complejo y poderoso de lo que podía imaginar. Este primer capítulo establece el contraste central de la historia. Un matrimonio nacido en la humildad, pero sostenido por un secreto que tarde o temprano transformará sus vidas. La vida de Helena y Nantan, aunque sencilla, comenzó a llenarse de pequeñas señales, como si el universo estuviera preparando el terreno para una revelación inevitable. A primera vista, el matrimonio se desarrollaba en absoluta normalidad. Días de trabajo, noches alrededor del fuego, caminatas al río, rezos al amanecer y conversaciones íntimas bajo el vasto cielo del desierto. Pero debajo de esa serenidad cotidiana, Helena empezó a notar sucesos extraños que no encajaban con la humilde apariencia de su esposo. Lo primero que llamó su atención fue la manera en que los ancianos del clan trataban a Nantan. A diferencia de otros jóvenes guerreros, a quien reprendían, entrenaban o aconsejaban, a Nantan lo observaban con una mezcla de reverencia y prudencia. Parecían medir cada palabra que le dirigían, como si tuvieran cuidado de no decir demasiado. Incluso el chamán, Taza, un hombre duro que no desperdiciaba palabras, siempre inclinaba la cabeza ligeramente cuando Nantan se acercaba. Helena, al principio, pensó que se trataba de simple respeto hacia un joven disciplinado, pero con el tiempo comenzó a sospechar que había algo más. Otra señal apareció una mañana en la que acompañó a Nantan a buscar hierbas medicinales. En medio del silencio del cañón, vieron a un grupo de perros salvajes. Eran animales peligrosos, especialmente cuando estaban hambrientos. Helena sintió el miedo recorrerle la espalda, pero antes de que ella pudiera reaccionar, Nantan avanzó con una calma imposible, levantó una mano y emitió un sonido gutural, casi como un canto. Los perros, en lugar de atacar, retrocedieron lentamente, como si reconocieran algo en él. Helena nunca había visto nada igual. Cuando regresaron al poblado, le preguntó cómo había hecho eso. Nantan solo sonrió con su típica humildad y respondió: «Es un don de mi familia, uno muy antiguo». No dijo más. No explicó de qué familia hablaba, ni por qué los animales reaccionaban así ante él.
Fue la primera vez que Helena sintió que había una parte de su esposo que no conocía, una parte profunda que él mantenía bajo llave. Pero esas no fueron las únicas señales. Una tarde, mientras ayudaba a las mujeres del clan a tejer mantas, Helena escuchó un fragmento de conversación entre dos ancianas. Una de ellas dijo: «El hijo del águila silenciosa ha vuelto a su destino». La otra respondió: «Y su esposa necesitará fortaleza cuando la verdad salga a la luz». Al notar la presencia de Helena, ambas mujeres callaron de inmediato, como si hubieran revelado demasiado. Helena no sabía quién era ese águila silenciosa, pero algo en su corazón le dijo que el nombre estaba conectado con Nantan. Helena intentó preguntar a su esposo, pero él parecía esquivar el tema cada vez. Siempre respondía con frases vagas que parecían decir mucho y nada a la vez. «Mi padre caminó un camino difícil», decía. «No era un hombre que buscara poder». O a veces: «Lo único importante es que eres mi esposa, y estoy agradecido por eso». Sus respuestas eran sinceras, pero incompletas. Era evidente que no quería mentirle, pero tampoco estaba dispuesto, todavía, a revelar la verdad. Con el tiempo, la naturaleza misma comenzó a enviar señales. Un águila real apareció repetidamente sobre su hogar, volando en círculos como si vigilara algo importante. Para los apaches, el águila no era un pájaro cualquiera. Representaba poder espiritual, visión ancestral, liderazgo. Helena notó que cada vez que el águila aparecía, los ancianos murmuraban entre sí, y el chamán encendía incienso en su honor. Cuando Helena preguntó qué significaba, solo recibió evasivas. La tensión aumentó aún más cuando un día llegó al clan un mensajero exhausto desde otra aldea apache. Buscaba únicamente a Nantan, ignorando a todos los demás. Al verlo, se arrodilló ante él, algo totalmente fuera de lugar, pues entre los apaches no existían jerarquías tan rígidas, y le entregó una pequeña bolsa de cuero con un sello tallado en hueso. Helena, sin querer, alcanzó a ver el símbolo, un círculo rodeado de plumas y en su centro la silueta de un águila. Cuando el mensajero se retiró, Helena preguntó qué contenía la bolsa. Nantan respondió con serenidad: «Un recordatorio de un camino que alguna vez rechacé». La respuesta, por más poética que sonara, solo aumentó la intriga. ¿Qué camino había rechazado? ¿Por qué un mensajero recorrería tantos kilómetros solo para verlo? ¿Por qué ese símbolo aparecía en todas partes? Sin embargo, la humildad de Nantan siempre parecía borrar cualquier sospecha. Seguía trabajando la tierra, cuidando caballos, ayudando a los ancianos y protegiendo a los niños. No se comportaba como alguien especial, mucho menos como alguien destinado a algo grande. Si había un secreto, lo escondía con la misma naturalidad con la que respiraba. Un día, mientras recolectaban leña, Helena decidió confrontarlo con delicadeza. No quería forzarlo a decir algo que no estuviera listo a compartir, pero tampoco quería seguir viviendo con la sensación de que algo importante se le escapaba. Le dijo: «Nantan, yo vine a ti porque escogí una vida sencilla. Lo que no puedo es vivir sin verdad». Sus palabras tocaron algo en él. Por primera vez, Nantan bajó la mirada con una mezcla de tristeza y conflicto interno. «Mi padre», comenzó a decir finalmente, «no era un hombre cualquiera. Lo amaban muchos y lo temían otros. No quería esa vida para mí. Cuando era niño, vi que el poder trae sufrimiento, que la grandeza puede convertirse en una carga. Así que renuncié a todo, y elegí caminar como un hombre simple». Luego agregó algo más inquietante: «Pensé que ese pasado había quedado atrás. Pensé que nadie volvería a buscarme». Antes de que Helena pudiera pedir que lo explicara mejor, un grupo de jinetes apareció en la distancia. Eran apaches, pero no del mismo clan. Venían armados, montados en caballos veloces y con rostros tensos. Cuando llegaron, desmontaron y se inclinaron ante Nantan. Esta vez, Helena lo vio con claridad absoluta. Lo trataban como si fuera un líder, no como un guerrero común, sino como alguien de importancia ancestral.
El portavoz del grupo dijo: «Ha llegado el momento, hijo del águila silenciosa. El legado que dejaste atrás te llama». Nantan cerró los ojos, como si ese momento lo hubiera estado temiendo desde hacía años. Elena sintió que todo su mundo se tambaleaba. ¿Su esposo humilde era en realidad el heredero de algo inmenso? ¿Un legado antiguo? ¿Un linaje sagrado? ¿Un liderazgo que había intentado evitar? Las piezas comenzaron a encajar. El respeto excesivo, los símbolos del águila, la forma en que los animales lo reconocían, el mensajero con el sello de hueso. Nada de eso era coincidencia. Elena no sabía qué significaba todo eso para ellos como pareja, pero sí sabía que la vida humilde que habían construido estaba a punto de transformarse para siempre. Elena apenas tuvo tiempo de asimilar las señales y advertencias del clan, cuando llegó la confirmación definitiva. El legado de Nantan estaba destinado a ser reclamado, y el mundo que él había intentado evitar lo había encontrado. Aquella tarde, después de que los jinetes externos se retiraron temporalmente, Nantan llevó a Elena a un sitio sagrado, un lugar oculto en lo profundo de las montañas, que solo los miembros de su linaje conocían. El sendero era estrecho y rocoso, rodeado de enormes acantilados y árboles que parecían sostener el cielo. Cada paso que daba Elena estaba lleno de ansiedad y expectación. Nunca había estado en un lugar tan silencioso y poderoso a la vez. Los sonidos del valle se desvanecían, solo el eco de sus propios pasos parecía acompañarlos. Al llegar, se encontraron ante un altar de piedra cubierto de símbolos antiguos, máscaras y plumas de águila. Allí, Nantan comenzó a relatar la historia de su familia, un relato que combinaba leyenda y realidad. Su padre, llamado Águila Silenciosa, había sido un líder respetado y temido, poseedor de conocimientos ancestrales y protector de secretos de la tribu que se habían transmitido de generación en generación. Según contaba, estos secretos no eran solo espirituales, sino también estratégicos, alianzas antiguas, tratados de paz, rutas de comercio y conocimiento, sobre territorios que habían mantenido a su pueblo seguro durante siglos. Sin embargo, Águila Silenciosa había decidido mantener este conocimiento oculto a la vista de todos, especialmente ante amenazas externas. Cuando Nantan nació, sus padres comprendieron que él era el heredero natural de este legado, pero desde pequeño, Nantan mostró un temperamento humilde y un rechazo hacia el poder. No quería ser líder, no deseaba el peso de las expectativas y la responsabilidad que ese conocimiento implicaba. Así que, en un acto de renuncia consciente, abandonó la idea de reclamar su herencia y vivió como un hombre sencillo. Había querido proteger a Elena de esa carga, de ese mundo que podía ser peligroso y exigente. Sin embargo, las señales que Elena había observado no eran casualidad. El legado tenía un llamado que no podía ser ignorado. Y la llegada de los mensajeros y el respeto de los ancianos demostraba que su destino finalmente lo alcanzaba. Elena escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, mientras el miedo y la admiración se entremezclaban en su corazón. Comprendió que el hombre con el que se había casado, a quien había amado por su sencillez, en realidad cargaba con una historia y una responsabilidad que superaban con creces cualquier vida ordinaria. Pero lejos de sentirse intimidada, Elena sintió un nuevo nivel de respeto y compromiso. Sabía que no solo amaba a Nantan, sino que también estaba dispuesta a apoyarlo en todo lo que su destino exigiera. Mientras la revelación continuaba, Nantan le mostró a Elena varios objetos sagrados: plumas, máscaras, pergaminos y piedras grabadas con símbolos que representaban la historia de su pueblo. Cada objeto contaba una parte de la historia de Águila Silenciosa, desde los primeros líderes del clan hasta los desafíos que enfrentaron para proteger su identidad y su territorio.
Elena comprendió que estos objetos no eran simples reliquias, sino piezas de un rompecabezas que conectaban pasado, presente y futuro. En un momento, Nantan le confesó algo que la sorprendió profundamente. Mi padre no solo me legó estos conocimientos, también me enseñó que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza ni en la riqueza, sino en la humildad, en la capacidad de proteger y guiar sin imponerse. Todo lo que ves aquí es un recordatorio de lo que significa ser un líder de verdad. Paréntesis. Elena, mientras escuchaba, empezó a entender que la vida humilde que habían compartido hasta ese momento no era un accidente ni un simple refugio. Era, en cierto modo, una preparación. La sencillez de su matrimonio, el cuidado de los animales, la vida cotidiana entre la comunidad apache, todo ello había sido una etapa necesaria para fortalecer su carácter y su espíritu, de modo que cuando llegara el momento del legado, ambos estuvieran preparados para asumirlo con equilibrio y sabiduría. Esa noche, después de la ceremonia silenciosa en el altar, Elena y Nantan se sentaron frente a un fuego que iluminaba las piedras grabadas. Nantan le explicó que la verdadera revelación del legado no consistía solo en conocer la historia o los secretos de su clan, sino en actuar conforme a ellos, proteger a la comunidad, tomar decisiones que preservaran la identidad del pueblo y, en última instancia, decidir cuándo y cómo intervenir en el mundo exterior. Elena comprendió que esto significaba una responsabilidad enorme y que su matrimonio ya no era solo un vínculo de amor, era también un compromiso compartido con un legado ancestral. En los días que siguieron, los ancianos comenzaron a acercarse a Elena de manera más directa. Le enseñaron cantos, rituales y significados de símbolos que habían sido transmitidos de generación en generación. Aprender no era fácil, requería memoria, disciplina y respeto. Sin embargo, Elena se sumergió en ello con entusiasmo y reverencia, comprendiendo que su papel no era pasivo. Debía ser una compañera activa, alguien capaz de sostener el espíritu de Nantan cuando las decisiones pesaran demasiado sobre él. Mientras tanto, Nantan comenzó a asumir responsabilidades que había evitado durante años. Reunió a los miembros de su clan y empezó a guiar reuniones, a resolver disputas y a establecer estrategias para proteger su territorio de posibles amenazas externas. La humildad que había practicado toda su vida se convirtió en la base de su autoridad. No imponía su palabra, sino que escuchaba y guiaba con paciencia y prudencia. Elena estaba a su lado, ofreciendo apoyo silencioso pero constante. Por primera vez, Elena comprendió que la vida que habían compartido, modesta y sencilla, había sido la preparación perfecta para enfrentar los desafíos de la herencia de Nantan. Ella entendió que su amor no solo era personal, sino también funcional. Juntos podrían sostener un legado que trascendía generaciones. La revelación, aunque impactante, fortaleció su unión. El misterio y el poder que rodeaban a Nantan no lo hacían menos humano, sino más profundo y admirable. Este outline concluye con un mensaje central. El poder verdadero y la grandeza no se revelan de inmediato, sino que se construyen a través de la humildad, la preparación y el amor compartido. Elena y Nantan ya no eran simplemente un matrimonio humilde. Eran los guardianes de un legado antiguo, listos para asumir un futuro lleno de responsabilidad, sabiduría y fortaleza. Con la revelación del legado de Nantan, la vida de Elena y su esposo dejó de ser solo una existencia sencilla y tranquila. La humildad y la rutina que habían disfrutado durante sus primeros meses de matrimonio se transformaron en un tiempo de pruebas, desafíos y decisiones que definirían no solo su relación, sino también el futuro de toda la comunidad apache a la que pertenecían. Las pruebas vinieron de diferentes formas, externas, internas
y espirituales, y todas estaban destinadas a medir si estaban verdaderamente preparados para asumir la responsabilidad que el legado implicaba. Uno de los primeros desafíos fue la amenaza de colonos y forasteros, que, al enterarse de la existencia de objetos sagrados, territorios protegidos y líderes respetados, comenzaron a acercarse con intereses ocultos. No se trataba de un peligro inmediato, pero sí de espías y aventureros que buscaban información sobre los tesoros culturales y estratégicos de los apaches. Helena observó que Nantán, pese a su humildad, reaccionaba con prudencia y decisión, evitando conflictos directos, pero estableciendo límites claros para proteger a su gente. Esto reveló a Helena que el legado no era solo un conjunto de conocimientos o reliquias, sino un conjunto de responsabilidades estratégicas, cómo proteger la cultura y la identidad de un pueblo frente a amenazas externas. Otro desafío surgió desde el interior del clan. Algunos jóvenes guerreros cuestionaban la autoridad de Nantán, incapaces de comprender cómo alguien que parecía tan humilde podía convertirse en líder. Hubo reuniones tensas, discusiones y rumores sobre su legitimidad. Helena acompañó a Nantán en muchas de estas situaciones, aprendiendo que la fuerza no siempre se demuestra con la palabra más alta o el brazo más fuerte, sino con paciencia, escucha activa y justicia. A través de estos conflictos internos, Helena comprendió el verdadero significado del poder compartido. No era imponer su voluntad, sino guiar con sabiduría y empatía. La tercera prueba fue de carácter emocional y espiritual. Nantán y Helena comenzaron a recibir visiones y mensajes de los ancestros, en sueños y en momentos de meditación. Algunos eran claros y reconfortantes, otros difíciles de interpretar, e incluso aterradores. Una de las visiones más impactantes mostraba a Nantán enfrentando a un enemigo desconocido, mientras Helena debía sostener a la comunidad, manteniendo la calma y transmitiendo fuerza. Esto les enseñó que el legado no solo implicaba habilidades físicas o conocimientos estratégicos, sino también fortaleza espiritual y emocional, la capacidad de resistir la presión y mantener la coherencia bajo circunstancias extremas. En medio de estas pruebas, Helena también se enfrentó a dudas internas. A veces se preguntaba si podía realmente estar a la altura del papel que le correspondía junto a Nantán. La humildad de su esposo, la profundidad de sus secretos y la magnitud del legado la hacían sentir insignificante. Sin embargo, con el tiempo, Helena comprendió que su valor no se medía por la fuerza o el conocimiento que tuviera, sino por su capacidad de amar, apoyar y actuar con claridad y justicia. Descubrió que su presencia, su discernimiento y su empatía eran fundamentales para equilibrar la energía de Nantán y fortalecer la unidad del clan. Una prueba particularmente crítica surgió cuando un enemigo externo, un forastero codicioso que había oído rumores del legado, intentó infiltrarse en el territorio apache. No era un guerrero común. Conocía las rutas, entendía tácticas y había logrado engañar a otros grupos antes. La tensión creció cuando algunos miembros del clan comenzaron a desconfiar entre sí, temerosos de traición. Nantán y Helena tuvieron que combinar sus habilidades, él como líder estratégico y guardián del conocimiento, ella como mediadora, sosteniendo la calma y asegurando la cooperación. Juntos diseñaron un plan para proteger a la comunidad y revelar solo lo necesario, manteniendo secretos que no podían ser expuestos. Durante estas pruebas, Helena también descubrió que el legado tenía una dimensión personal y de crecimiento interno. Las enseñanzas ancestrales incluían valores, historias y principios de vida que iban más allá de la política y la estrategia. Hablaban de amor, sacrificio, respeto a la naturaleza, equilibrio y conexión con el espíritu de los ancestros. Cada lección que aprendía junto a Nantán
la transformaba, haciéndola más segura, consciente y sabia. Elena comprendió que su matrimonio con Nantan no solo era una unión de amor, sino una alianza sagrada, una preparación conjunta para enfrentar desafíos que iban mucho más allá de lo cotidiano. Otro aspecto del desafío fue la relación con otros clanes. La posición de Nantan como heredero implicaba negociar alianzas, mediar disputas y en ocasiones tomar decisiones difíciles que afectaban a muchas familias. Elena acompañaba a Nantan a reuniones diplomáticas, observando cómo la humildad y la paciencia podían ser herramientas más poderosas que la fuerza. Aprendió a interpretar símbolos, gestos y palabras, comprendiendo que en ese mundo, cada acción y cada decisión tenía consecuencias profundas. Finalmente, las pruebas no eran solo externas o diplomáticas, también incluían la prueba de la confianza y la lealtad mutua. Elena y Nantan debían confiar plenamente el uno en el otro, no solo como pareja, sino como guardianes de un legado ancestral. La intimidad que habían construido en los primeros meses de matrimonio se transformó en una conexión profunda, basada en respeto, admiración y compromiso compartido. Cualquier duda, miedo o desconfianza podría debilitar su liderazgo y poner en peligro a toda la comunidad. Aprendieron que el amor verdadero no es solo sentimiento, sino acción consciente y constante, incluso frente a desafíos abrumadores. Elena comprendió que cada prueba estaba diseñada no para destruirlos, sino para fortalecerlos. El legado no era un objeto, ni un secreto aislado. Era un camino de crecimiento, responsabilidad y conciencia. A través de estas experiencias, Elena y Nantan se transformaron, y su matrimonio se consolidó como un equipo indestructible. No eran simples cónyuges, eran guardianes, líderes y ejemplos vivos de la filosofía de su linaje. Este outline establece el clímax del desarrollo del personaje y la historia. Strongo, la transición de la humildad cotidiana hacia la asunción plena de un legado, con sus desafíos, peligros y enseñanzas. La historia muestra cómo el amor y la complicidad entre Elena y Nantan no solo fortalecen su vínculo personal, sino que se convierten en herramientas esenciales para enfrentar pruebas externas y espirituales, preparando el terreno para la culminación del relato en el siguiente outline. Después de atravesar pruebas externas, internas y espirituales, Elena y Nantan llegaron a la etapa final del camino que había comenzado con su humilde matrimonio. Esta fase no solo significaba enfrentar amenazas, sino consolidar la herencia del linaje de Nantan y transformar la comunidad con la sabiduría y fortaleza que habían cultivado. Aquí, el legado se manifestaba en su máxima expresión, como guía, protección y ejemplo para los demás, y como un puente entre la tradición ancestral y el futuro del clan Apache. El primer paso de esta consolidación fue establecer la autoridad de Nantan de manera oficial y respetada dentro del clan. Los ancianos, que durante meses lo habían observado con atención, finalmente reconocieron públicamente su derecho como heredero del Águila Silenciosa. La ceremonia no fue ostentosa ni dirigida por autoridades externas. Fue un ritual sagrado, lleno de símbolos, cantos y actos de reconocimiento, donde cada gesto tenía un significado ancestral. Elena participó activamente, mostrando que ella también era parte integral del liderazgo, no como mera esposa, sino como compañera y consejera. Este acto no solo reforzó la legitimidad de Nantan, sino que también consolidó la confianza de la comunidad en ambos como líderes unidos, capaces de guiar con justicia y respeto. Simultáneamente, los desafíos externos continuaron llegando, pero esta vez, Elena y Nantan actuaron con estrategia y seguridad. Los forasteros que antes representaban una amenaza, ahora encontraron a dos líderes firmes, conscientes de su entorno y protegidos por un clan unido.
Nantan no solo aplicó su conocimiento ancestral para salvaguardar a su gente, sino que también demostró cómo la humildad podía coexistir con la autoridad. No necesitó fuerza bruta ni violencia excesiva. Su liderazgo se basó en respeto, visión y sabiduría, y Helena fue clave en mediar y coordinar la comunicación con los demás clanes y visitantes. En el plano interno, Helena y Nantan continuaron profundizando su relación y su comprensión mutua. Cada desafío había reforzado su confianza, y la intimidad entre ellos creció hasta convertirse en un vínculo que iba más allá del amor romántico. Era un compromiso de vida, un pacto silencioso que unía sus destinos con el futuro del legado. Helena se convirtió en su confidente más cercana, alguien que no solo compartía la vida cotidiana, sino que también asumía responsabilidades estratégicas, espirituales y culturales. Juntos, comenzaron a enseñar a los jóvenes del clan, transmitiendo valores de humildad, justicia, empatía y respeto por la tradición. Un elemento crucial de esta etapa final fue la integración del legado en la vida diaria del clan. Nantan y Helena comprendieron que la herencia no debía ser un misterio aislado, sino una guía para la comunidad entera. Introdujeron rituales, enseñanzas y prácticas que recordaban a todos la importancia de mantener viva la historia, cuidar la tierra y fortalecer los lazos entre generaciones. La sabiduría ancestral dejó de ser exclusiva y se convirtió en un legado compartido, transmitido a través de la vida cotidiana, el trabajo, los cantos y las ceremonias. Esto consolidó no solo la autoridad de Nantan, sino también la estabilidad y cohesión de la comunidad apache. El aspecto más profundo de esta consolidación fue el crecimiento personal de Helena. A lo largo del proceso, descubrió fortalezas que desconocía tener: resiliencia, capacidad de liderazgo, sensibilidad espiritual y una conexión profunda con la tradición. Lo que al principio parecía un matrimonio con un hombre humilde, se transformó en una alianza poderosa. Helena comprendió que su elección de vida, su disposición a confiar y su capacidad de aprender, amar y actuar con discernimiento eran fundamentales para que el legado no solo sobreviviera, sino que prosperara. Su papel no era secundario, era esencial, igual de vital que el de Nantan para mantener viva la sabiduría y proteger al clan. Durante este período, también llegaron momentos de celebración y reconocimiento. Las familias más jóvenes comenzaron a comprender la importancia de los rituales y la historia, y los ancianos notaron con satisfacción que el legado de Águila Silenciosa estaba en manos seguras. El fuego sagrado, alrededor del cual se contaban historias ancestrales, brillaba con intensidad renovada, y la comunidad experimentaba un sentido de unidad y propósito más profundo que nunca. Helena y Nantan, aunque conscientes de la enorme responsabilidad que habían asumido, comenzaron a ver los frutos de su trabajo: respeto, armonía y crecimiento espiritual entre los suyos. Otro elemento esencial de esta fase fue la reconciliación con la vida externa y los colonos vecinos. Gracias a la autoridad y sabiduría recién consolidada, Nantan y Helena pudieron establecer relaciones de respeto con los colonos y otros clanes cercanos, protegiendo el territorio y los secretos del pueblo apache mientras promovían la paz y la cooperación. Helena, quien antes había sentido miedo y desconfianza hacia los forasteros, ahora participaba activamente en mediaciones y acuerdos, demostrando su capacidad de liderazgo y su habilidad para equilibrar compasión y firmeza. Finalmente, la historia culmina en un nuevo comienzo. Helena y Nantan, unidos en matrimonio, liderazgo y propósito, consolidan su legado con la comunidad,
pero también miran hacia el futuro con esperanza. Comprenden que la vida seguirá trayendo desafíos, pero ahora cuentan con la preparación, la experiencia y la unión necesaria para enfrentarlos. La humildad de Nantan ya no es solo una característica personal, se ha transformado en la base de un liderazgo sólido y respetado. La vida de Elena ha dejado de ser la de una joven que simplemente sigue a su esposo. Se ha convertido en la de una mujer sabia, fuerte y esencial para la continuidad de un linaje que trasciende generaciones. El outline cierra con un mensaje poderoso. La verdadera grandeza surge cuando el amor, la humildad y la responsabilidad se combinan. Elena y Nantan no solo sobreviven a las pruebas, sino que crecen juntos, construyendo un futuro donde el legado ancestral se protege, se respeta y se comparte, creando un equilibrio entre lo antiguo y lo presente. La historia, que comenzó con un matrimonio humilde y cotidiano, culmina con un legado vivo, fortalecido y consolidado, donde ambos protagonistas emergen transformados, preparados para cualquier desafío futuro.